buenos días con todas y todos. De parte de la Universidad de las Américas y de UDLA Ediciones principalmente, es realmente un honor y una satisfacción el poder unirnos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con la presentación de este libro que es realmente muy potente, muy comprometido y muy cuestionador, que habla sobre la realidad de la mujer en los equipos creativos de las agencias publicitarias. Para UDLA Ediciones y para mí personalmente como editora, realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora editar este libro, porque como conversaba hace un momento con nuestras invitadas, es un libro que realmente profundiza incluso hasta niveles filosóficos en el tema de género, y lo hace con un lenguaje impresionantemente rico y por esa misma razón muy claro y muy contundente. Así es que por parte de UDLA Ediciones aprovecho la oportunidad para felicitarle una vez más a Priscila por esta obra magnífica, que además es producto de su tesis de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, y que además de todo recibió el premio a mejor, me parece que es la mejor tesis de ese año, ¿no es cierto? Así es que les doy la bienvenida. Nos acompañan estas 4 mujeres maravillosas que nos van a enriquecer hoy con un diálogo. Está Juana Gallego, está Belén Arregui, Ana Jácome. Me voy a permitir leer sus reseñas para tener conocimiento de quiénes son y por qué están aquí con nosotros. Juana Gallego es profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1989, directora del Observatorio para la Igualdad y directora del Máster Género y Comunicación. Imparte la asignatura de Género y Discurso Publicitario en la Facultad de Filosofía y Letras y la asignatura de Comunicación y Estudios de Género en la Facultad de Comunicación. Todo esto dentro de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido formadora sobre el tema violencia de género en la información y la publicidad del Instituto Catalán de las Mujeres, e impartido numerosas conferencias y talleres sobre el sexismo en la publicidad, tanto en universidades españolas como extranjeras. En el 2001 recibió el premio del Consejo Audiovisual de Cataluña, por el trabajo que dirigió, llamado La prensa por dentro. Entre sus múltiples publicaciones se encuentran Género y Comunicación, avances y retrocesos en una península ibérica en crisis, publicada en Tradiciones de Investigación en Diálogo, y las revistas femeninas del siglo XXI, de Modelo de Mujer a Mujer, catálogo, en Aquelarre, la emancipación de las mujeres en la cultura de masas. Estas 2 publicaciones fueron realizadas en el 2020. Nos acompaña también Belén Arregui. Ella es directora de arte en Maruri Grey, Ecuador, fundadora del Círculo de Creativas en Ecuador y parte del Círculo de Creativas de Latinoamérica. Hace 7 años trabaja en el medio publicitario con marcas como DirecTV, Coca-Cola, Advil, UNICEF, Amnistía Internacional, Nature's Garden y varias marcas nacionales. Ha generado campañas que le han permitido obtener premios nacionales e internacionales. Por otra parte, Ana Paula Jácome, graduada en la carrera de publicidad de la Universidad de las Américas, es redactora creativa senior en GC Herrera, FCB and Fire, miembro del Círculo de Creativas de Ecuador también y parte del Círculo de Creativas de Latinoamérica. En sus 3 años de carrera ha trabajado con marcas como Corporación Favorita, Nissan, UTPL, Reebok, entre otras. Actualmente está iniciando sus estudios en la Escuela Superior de Creativos Publicitarios de Argentina. Y finalmente, nuestra autora y la protagonista de este evento es Priscila Chalá. Ella es doctora en Medios, Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Publicidad y Relaciones Públicas por la misma universidad. Tienen también una maestría en Dirección de Comunicación Organizacional por la Universidad Internacional de Cataluña. Actualmente es docente investigadora en la carrera de Publicidad
de la Facultad de Comunicación de la Universidad de las Américas y, por supuesto, es la autora de este libro. En el 2017 recibió el premio extraordinario de doctorado otorgado por la Universidad Autónoma de Barcelona, que es el premio del cual les hablé hace un momento. Su trayectoria formativa y profesional ha tenido como eje primordial la comunicación en la academia a través de la docencia y la investigación y en la concepción, ejecución y evaluación de proyectos y planes de comunicación social y comercial para universidades, ONGs, empresas de servicios y medios de comunicación alternativos. Finalmente, sus líneas de investigación son comunicación y género, comunicación y estudios culturales, TIC y flujos migratorios y marca país. Bueno, como verán, tenemos a 4 mujeres profesionales que realmente nos enorgullece tener. Y quisiera, antes de pasar al diálogo, hacer la presentación del libro propiamente dicha. Este es el libro que vamos a presentar hoy y me voy a permitir leer un pequeño párrafo, el párrafo final del prólogo que creo que no lo dije. El prólogo es justamente escrito por Juana Gallego, quien nos acompaña y es realmente un honor tenerte, Juana. Muchísimas gracias. Este texto, cito, es fundamental para entender mejor las interioridades de uno de los sectores profesionales que más contribuyen a fijar, reproducir y perpetuar los roles de género convencionales, sin olvidar que su enorme capacidad persuasiva bien podría ser utilizada para producir cambios en el imaginativo colectivo y los modelos masculinos y femeninos dominantes, cuya renovación en el primer tercio del siglo XXI nos parece absolutamente imprescindible. Y por esta misma razón, UDLA Ediciones, vuelvo a decir, se enorgullece de dar voz a esta autora, a quienes ustedes van a conocer inmediatamente. Querida Juana, por favor, el micrófono es tuyo. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Buenos días. Bueno, aquí en Barcelona son las 5 de la tarde. Sí. Buenos días para todas y para todos. Para mí es un honor y una gran satisfacción, la verdad, estar presente además en este 8 de marzo. Es una fecha increíblemente ajustada para hacer la presentación de este libro y es una gran satisfacción hacer de maestra de ceremonias, porque la verdad es que el libro de Priscila se lo merece. Como bien ha dicho, como bien has comentado antes, yo fui su directora de tesis. Disfruté mucho y disfrutamos las dos. A veces también, lógicamente, discutíamos, pero la verdad es que el libro de Priscila tiene un rigor, porque es una parte de la tesis, una sola parte, no toda la tesis, porque la tesis tiene más de 600 páginas, pero tiene un rigor metodológico y un rigor teórico como pocas tesis realmente he visto yo en estos últimos años, que mereció, como bien se ha comentado, el premio de doctorado de 2017. Yo no voy, y además he tenido el placer también de prologar el libro y ahora estoy muy contenta de estar aquí. Pero bueno, nuestra protagonista es ella. Entonces, no sé cuál va a ser si primero va a ir ella, no hemos hablado del orden, pero en cualquier caso, creo que la pregunta que yo le haría, por ejemplo, a Priscila para que nos explicara un poquito, más que nada, porque en lugar de hacerlo yo, que yo ya me he leído las 600 páginas del libro, de la tesis y el libro también, pues, ¿cuál ha sido, Priscila? Y después haríamos formularías, si conviene, unas preguntas también a las dos compañeras que están con nosotras sobre precisamente porque son del gremio de la publicidad, ¿no? La publicidad es uno de los mayores instrumentos de socialización, por no el mayor o el más importante hoy día. La publicidad es increíblemente poderosa. Y por tanto es como decía, para reproducir o perpetuar o innovar modelos nuevos sobre las mujeres en la publicidad, desde luego es una herramienta fundamental, ¿no? Por tanto, para hacer una primera pregunta, para que ella nos explique, Priscila, ¿cuál ha sido el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos que tú te has planteado? ¿Qué has pretendido hacer en este libro y cuáles crees tú que es
la aportación más importante que haces en el libro. Buenos días a todas y a todos. Gracias, Juana, por la presentación, igual a Susana. Como comentábamos anteriormente, para mí es una satisfacción muy grande el que estemos aquí con Juana, que como decía antes, hemos caminado juntas desde el 2013 y es muy bonito que lleguemos hasta este punto. Igual quiero agradecer a Ana Paula, que ha sido mi ex estudiante y que ahora me da muchísimo gusto verla empoderada, liderando cosas. Quiero agradecer también a Belén, que es una persona que ha tenido como muy claro lo que sucede y ha tomado acciones a tomar la batuta del Círculo de Creativas en Ecuador, ¿sí? Tú me preguntabas cómo surge este libro. Bueno, este libro surgió hace muchísimos años atrás, en mi época de estudiante. Yo estudié publicidad y evidentemente en un principio predominábamos las mujeres, como siempre en las carreras de comunicación, y era normal que para hacer los trabajos de los equipos siempre estuviéramos mujeres, ¿sí? Pero cuando me cambié a la noche por varias circunstancias a estudiar en la noche, ya habían más hombres y era como mucho más marcada el tema de que, ok, las chicas que se dediquen a hacer los informes y que hagan el plan de medios y los chicos vamos a hacer toda la campaña de publicidad y en la presentación las chicas van a hablar un ratito y nosotros hablaremos todo porque la creatividad es importante, ¿no es cierto? Y ahí empezaron a surgir en mí ciertas inquietudes de por qué se daban este tipo de cuestiones. Evidentemente, con el transcurso del tiempo, vas madurando, vas viendo otro tipo de cuestiones. Y cuando me planteé el tema de la tesis, este tema surgió una vez más. El tema era, ¿qué? ¿Por qué hay esta división tan marcada en las agencias de publicidad? ¿Por qué se asume que las chicas tienen que ir a cuentas? ¿Y por qué se asume que los chicos tienen que estar en creatividad? Entonces empezamos a plantearnos el tema desde la universidad. ¿Qué pasa si es que las chicas empezaban desde la universidad a ver este camino y empezaban a optar por una opción u otra? Y ahí es cuando entran y hacía mucho énfasis en hablemos también en la parte profesional, ¿no es cierto? Y yo en un momento decía, bueno, es interesante que hablemos de la parte profesional, pero a lo mejor me voy a encontrar con cierta resistencia al tema de levantar información. Y para mi sorpresa, tengo que decirlo aquí, fue todo lo contrario. Me encontré con gente muy abierta a hablar, a expresar lo que estaba sucediendo en el ámbito profesional. Y entonces este libro lo que pretende realmente es visibilizar una cuestión que a veces pasa desapercibida, y es la división de trabajo en las agencias de publicidad, ¿no? Y cómo un tema que es de vital importancia, porque quien domina el discurso, de alguna manera lo que decía Juana, es quien reproduce estas escenas cotidianas que se dan a nivel social, pues había que ponerle como ahí el foco y decir qué está pasando aquí. Y qué mejor hacerlo desde los propios protagonistas. Yo simplemente soy una intermediaria. El libro lo que pretende es darle la voz a hombres y mujeres para que expresen su visión con respecto a temas de género a nivel profesional. Hay que decir que este libro, como ya he señalado en el prólogo, es fundamental para conocer este ámbito profesional, porque no hay muchos. No hay muchos libros, que sí que hay muchos estudios sobre la imagen, ¿no? Sobre la imagen de la mujer en la publicidad podemos encontrar muchísimas aportaciones, reflexiones y tal, pero sobre el propio ámbito profesional no hay prácticamente bibliografía sobre este tema, ¿no? Por tanto, conocer no solamente qué imagen se reproduce, sino quiénes son las personas que la llevan a cabo, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás y con qué dificultades se encuentran las mujeres que acceden a este grupo, digamos, profesional? A mí me parece que es una de las aportaciones más importantes y yo creo que este libro va a ser un referente precisamente para estudiar el campo profesional de la publicidad, ¿no? No sé si ahora podríamos hacer alguna preguntita a las otras participantes. ¿Os parece? Por supuesto, sí, por Juana, como ¿sí? Tú quieras, como tú te sientas más cómoda. Vale, pues a mí me parece, yo teniendo en cuenta que las dos, Belén Arregui y Ana Paula, son profesionales del campo de la publicidad, a mí me parece, se me ocurren muchas preguntas, ¿no? Pero una fundamental sería, ¿cuáles son los principales problemas con que se encuentran las mujeres a la hora de acceder a la profesión publicitaria?
tanto en el ámbito de la creatividad como en otros ámbitos que pudiéramos decir generales. No sé, a cualquiera de las dos que quiera empezar. Como quieras, Ana Paula. Si quieres, yo puedo empezar. Dale tú. Yo creo que nunca es solo una cosa, siempre esto es, no sé, la recolección de muchas cosas que vienen estructuralmente fallando desde otros ámbitos, pero digamos que reflejada en la publicidad, una de las, o sea, bueno, muchos de los problemas, por ejemplo, lo que decía Priscila, creo que es desde la universidad. Ya hay muchas chicas, por ejemplo, estudiando en la carrera de publicidad y luego cuando empiezan a querer acceder no sé, como a las agencias de publicidad, muchas terminan yéndose a lugares más administrativos porque piensan que hay como más oportunidad para ellas ahí, o quizás todos estos estereotipos que no sé, que piensan que es como una carrera muy sacrificada y entonces tienes que escoger, por ejemplo, ser mujer o ser profesional. Siempre hay como muchos más problemas de fondo que realmente lo que se ve, y también creo que en algún punto cuando ya logras acceder a las agencias, hay muchas chicas que están como estancadas en la mitad, que no logran tener esa oportunidad para llegar a puestos de liderazgo, y por eso una de las cosas que nosotras hicimos, por ejemplo, fue lo del censo de creativas, que si bien hay ya algunas chicas en puestos de creatividad, son muy pocas las que están en cargos de liderazgo. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos de 1.400 personas casi que están en el área creativa, solo 5 de esas son directoras creativas. Entonces es definitivamente una falta de oportunidades también que se da por muchos estereotipos que tienen las personas dentro de la concepción de lo que de quién debería estar liderando. Exactamente. Sí, justo un poco hablando acerca del censo de creativas que nosotros realizamos con el Círculo de Creativas de Ecuador, fue un tema que verdaderamente nos sirvió para mostrar de que había un problema dentro de la industria creativa. Nosotros nos dimos cuenta que hay espacios que sí son ocupados por mujeres, pero no tienen mucho que ver con la parte de creatividad. Casi siempre lo que sucede es que las mujeres se perfilan muchísimo más para temas de cuentas, administrativos, tal vez también en el manejo de los medios, pero ya en la parte creativa sí tenemos como una representación bastante pequeña, y hay mujeres que tienen carreras profesionales de 10 años y nunca han podido subir a un puesto directivo. Entonces, es algo que invita mucho a la reflexión, o sea, viene a ser por temas de verdaderamente es algo de talento, o tal vez no tienen como mucha credibilidad las mujeres dentro de esta área profesional. Entonces sí, son puntos que nos hicieron reflexionar muchísimo como círculo de creativas, o sea, entender que también no solamente existe esta representación tan pequeña dentro de mujeres, sino también tenemos que luchar con otros temas como son las brechas salariales. O sea, hay personas que a veces cumplen las mismas funciones que nosotros realizamos. A veces nosotros estamos involucradas también en procesos de organización, de trabajar con equipos, pero al momento de tal vez inclusive poder tener una subida de sueldo, se pide, nos exigen muchísimas otras cosas más. Entonces, es un tema súper complejo. También preguntar a los chicos, a tus compañeros, a personas que son tus iguales dentro de tus áreas laborales, y obviamente enterarte de que ellos ganan más que tú, sí es un tema que a veces te hace reflexionar. O sea, ¿qué está pasando con las mujeres dentro del área creativa? Verdaderamente es un problema, o es algo que nos imaginamos, porque lo primero que nosotros sucedió con el círculo fue que hubieron varias personas que comentaron alrededor de lo que nosotros estábamos haciendo, y decían como, no, esto es un tema que tal vez están equivocadas, eso no es así, eso no pasa en las agencias, es muy diferente. Y nosotras conversando bueno, ahora las 80 chicas que somos, nos damos cuenta que verdaderamente es un problema, y nos sucede a todas. Y no solo aquí, sino a nivel Latinoamérica. Bueno, no solo LATAM, sino del mundo, pero digamos que nosotras estamos acercadas
qué pasa en otros países también. Parecida a la situación en general, ¿no? Una pregunta, otra preguntita más que lanzo a las dos, o a Priscila incluida también, claro está. ¿Qué posibilidades reales tienen las mujeres creativas de incidir para proponer nuevos modelos? ¿Cuáles son las resistencias con las que se encuentran? Porque claro, una dificultad es acceder, por supuesto, ¿no? Pero una vez que ya estás dentro y has accedido al departamento de creatividad, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? O si creéis que es difícil proponer nuevos modelos, tanto femeninos como masculinos. ¿Por qué es tan difícil introducir nuevos discursos? Yo creo que es un tema bastante complejo. Por un lado están los anunciantes que a veces pasan como invisibilizados también, ¿no? Y que tienen un rol muy fuerte con respecto a esto. Y por otro lado, yo creo que los prejuicios de género son tan fuertes que es muy difícil desmontarlos. A las mujeres creativas, muchas de las personas que participaron en este libro, es que no se les da la voz. Y cuando se les da la voz es una voz cuestionada, es decir, ¿por qué tenemos que hacerle caso a una mujer? ¿Sí? Los hombres somos los que ganamos los premios y entonces si estamos acostumbrados a un tipo de estereotipos en la publicidad, ¿por qué los vamos a cambiar? ¿Sí? Entonces también es un tema de comodidad, incluso por parte de los anunciantes, y yo creo que también hay que involucrar al público, ¿no? En la medida que podamos educar a las personas con el tema de derechos, estaremos abriendo espacios para que se cuestione la publicidad y se obligue a que se cambien estos discursos que están como muy institucionalizados, muy naturalizados. Estamos acostumbrados o hemos estado acostumbrados a ir a la mecánica y ver el típico póster de la chica en bikini en la mecánica y nadie dice nada. Es decir, como que, es normal, es mecánico, es cerveza, ¿por qué no va a estar la chica en bikini? Pero en la medida en que nosotros empecemos a ampliar esto con espacios como con el Círculo de Creativas, que me parece que es un aporte de vital importancia, primero para que a nivel de mujeres empecemos a discutir el tema y luego para que tengamos la capacidad de sacarlo de ahí. Porque para mí, retomando la pregunta que me hacía anteriormente Juana, para mí lo importante es que el tema entre al debate, es decir, que no demos por sentado que las cosas están y que así están y que bueno, si estamos acostumbrados a esto y somos cómodos, ¿por qué vamos a intentar cambiar eso? Entonces yo creo que partimos de eso, el tema de los prejuicios que son tan complicados de desmontar, que a las mujeres no se les dé autoridad, se les reste mucha autoridad, el que en un grupo de hombres se considere que la chica es la que tiene que tomar notas, ¿sí? No sé, creo que aquí tenemos dos representantes que nos pueden también hablar de sus experiencias, porque yo lo estoy haciendo a través de lo que me contaron otras personas, pero creo que ellas también pueden decir cómo han vivido este tipo de cuestiones. Para mí, creo que un factor importante es la falta de autoridad por parte de la industria hacia las mujeres. Muy bien, las dos, Ana y Ana Belén, Ana Belén, no, Ana y Ana y Belén. Un poco vuestra experiencia desde dentro, no tanto como Priscila, que es estudiosa desde fuera, sino desde la profesión. ¿Cuál sería, por qué es tan complicado o qué dificultades hay para proponer nuevos modelos? Sí, yo creo que sí es un tema mucho de credibilidad. A veces siento que la voz de una mujer dentro de una agencia, bueno, un poco en mi experiencia, es un poco difícil darle valor, darle fuerza a las cosas que tú dices. Siento que existe tal vez como estos complejos que vienen muchísimo más profundos de nuestra sociedad y a veces a mí me ha pasado que yo ya estoy empezando a tomar como pasos de una dirección, empezando a dirigir grupos y todas las personas de mi grupo son chicos y es un tema que a veces me es complejo tratar de decirles, esto no se tiene que hacer así, o sea, eso se tiene que hacer de esta manera. Entonces, cuestionan mucho lo que a veces yo les digo, ¿no? Entonces, si ven un cuestionamiento, pero es que a mí me dijo el director que tenía que hacerlo así, ¿y tú por qué me vienes a decir esto? Entonces, sí miras que son cosas que van pasando dentro de la carrera, o sea, inclusive
al momento en el que tú te vas a entrevistar, creo que el tema de la maternidad es algo que siempre se presenta, ¿no? Es algo que te dicen, bueno, ¿y cómo te está yendo en tu vida amorosa? ¿Estás con una pareja? ¿Piensas casarte? ¿En cuánto tiempo tú piensas tener hijos? Y obviamente es un tema que también se pregunta demasiado dentro de las agencias, y el tema de la maternidad es algo que siempre está presente, es una pregunta que siempre te la hacen y te dicen, bueno, ¿y si vas a ser mamá, qué vamos a hacer contigo? O sea, y claro, es como que se lo plantea como si fuera un problema, ¿no? Entonces, sí, o sea, es verdad, yo creo que hay muchos temas, hay muchos puntos que son a veces muy complejos de manejar. Inclusive creo que cuando Priscila estaba empezando a hacer toda la investigación, yo recuerdo que ella fue a mi agencia y yo le dije, bueno, Priscila, yo soy la única mujer del área creativa y estoy en un puesto no tan senior, entonces, bueno, te puedo ayudar con otras personas que te puedan hacer la entrevista, pero yo no estoy como muy involucrada dentro de procesos creativos como tan complejos, ¿no? Entonces, a veces también pasa que para temas de festivales, para temas de licitaciones muy grandes, o dependiendo a veces de algunas cuentas, por ejemplo, cuentas de automotores, cuentas de cervezas, es como que dicen, bueno, en esta licitación van a estar los chicos, porque los chicos son los que entienden esto, ¿no? Y sí, es un tema que tú a veces vas viendo en la práctica y son conductas que se van repitiendo y no solamente en una agencia, sino en varias. Entonces, esas son como algunas cosas que yo he podido tener dentro de mi experiencia y creo que muchas de esas cosas también se ven reflejadas dentro de la parte de las entrevistas, al momento en el que Priscila hacía las entrevistas a cada una de las personas. Creo que más que nada las mujeres sentí que era un sentimiento común. Es algo que no solamente me ha pasado a mí, sino creo que ha pasado a muchas mujeres, y creo que Belén, tú también podrías decirme si también has sentido lo mismo, porque bueno, muchas cosas que hemos conversado, a veces yo le escribo a Belén y le digo, Belén, tengo problemas con esto, sabes que a veces los chicos no me hacen caso cuando yo les digo algo, y Belén obviamente me aconseja, pero es algo que ella también me ha contado que le ha pasado. Sí, yo creo que hay muchas cosas, pero sobre todo hay mucho miedo cuando empiezan a sentir que se viene un cambio, que algo está pasando y que la gente empieza a levantar la voz. Hay como mucho miedo siempre y mucha resistencia. Por ejemplo, nos ha pasado cuando con muchas cosas del círculo hay gente que dice como si nos estuviéramos inventando todo esto, o como si en realidad no pasara nada porque lo ven desde afuera, ¿no? Como nunca han tenido esa falta de oportunidades. No sé, algunas personas, por ejemplo, saben decir que hoy me da chiste a veces, que es por falta de talento, o porque no quieren, o porque no sé, y yo veo a todas las chicas dentro del círculo muriéndose por tener esas oportunidades y digo, o sea, está tan cegada su visión, tan cegada la perspectiva de muchas personas, no solo hombres, sino hombres y mujeres, de hecho, que es como si lo vieran con un cristal y en realidad no se dan la apertura de poder informarse de qué es lo que está pasando y por qué estamos hablando sobre esto. Y de ahí, como experiencias personales, creo que, bueno, yo he tenido muchos, así como muchas personas que me han señalado por ser chica. De hecho, en la primera agencia que estuve, igual siempre me hacían a un lado, no, como que no me escuchaban demasiado, no sé, como que no me tomaban mucho en cuenta, solo era como que para algunas cosas puntuales y ya. Pero al mismo tiempo también he tenido como que muchos maestros, muchas personas que me han apoyado, muchas personas que me han respaldado, hombres que han sido, o sea, como que se han portado muy bien conmigo. Entonces por eso a mí no me gusta mucho satanizar de una cosa u otra, sino más bien creo que es un modelo que no nos está facilitando a las oportunidades más que personas en específico, sino creo que es el modelo que hace que se refleje en la falta de oportunidades. Muy bien, una pregunta cambiando un poquito de tema, algo parecido. ¿Creéis que la sociedad está por delante y ha evolucionado más que la propia publicidad, que los modelos que se plantean en publicidad? ¿O no? ¿O es que la publicidad considera que es un reflejo de lo que es la sociedad? ¿Qué pensáis?
¿qué está por delante, la sociedad o la publicidad? ¿Cómo lo veis? Bueno, ese es el eterno debate, ¿no? Es que la publicidad se refleja en la sociedad, o la sociedad se refleja en la publicidad. Yo creo que es una simbiosis bastante difícil de desmontar, pero es evidente que la publicidad se nutre de los discursos que están rondando a nivel social y por eso la gente se siente identificada también con ellos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es una sinergia bastante compleja de desmontar. Sin embargo, creo que las demandas sociales están también empujando a la publicidad a hacer cosas diferentes. Hay campañas como la de Ariel que se está liderando en Asia y que es estupenda, donde están cuestionando los modelos patriarcales, ¿no es cierto? Y empiezan desde ahí ya también involucrar a la sociedad y se van generando una serie de corrientes de pensamiento que evidentemente no las vemos. No vemos los efectos de manera inmediata, pero yo considero que a largo plazo la publicidad también se ve obligada a replantear lo que está proponiendo, ¿no? Creo que esa cuestión es compleja, pero hay que dar pasos y en la medida en que pongamos en el debate los temas, damos la oportunidad de que también los pensemos, porque yo creo que a veces lo que sucede es que los damos todo tan por sentado que no siempre tenemos la capacidad, como decía Belén, de ver más allá, es decir, nos centramos como en pequeñas cositas y no vemos que esto es un tema estructural. La publicidad yo creo que simplemente refleja lo que pasa en la sociedad. Belén o Ana, ¿alguna? Sí, a pesar de eso, igual yo creo que sí, justamente que la sociedad está demandando como hacer nuevas cosas y sin embargo creo que los clientes aún tienen mucho miedo de hablar de eso, de representarlo, de hacerlo visible y es también precisamente porque no tienen tantas perspectivas en su equipo. Y yo creo que es una de las cosas más ricas que puede tener un grupo creativo dentro de las agencias y quizás ni siquiera se dan cuenta de que cuando incluyen a más personas con diferentes niveles socioculturales, con diferentes géneros, con diferentes, no sé, formaciones o lo que sea, lo que están ganando es perspectivas y cuando tienes perspectivas puedes representarlo eso en los mensajes que tú das. Y creo que eso es lo que se está perdiendo ahora la publicidad con la falta de oportunidades. Totalmente, yo creo que tal cual se dice, hay diferentes discursos que ahora sí construyen a la mujer de una manera muy diferente, pero yo creo que dentro de las agencias de publicidad, como nosotras estamos representando las agencias de publicidad, hay muy poca representación y tal cual, como dice Belén, no es un tema solamente de mujeres, sino falta mucho la perspectiva de otros géneros y yo creo que sí, tal vez el discurso ahora está empezando a cambiar, pero aún así creo que dentro de las agencias todavía falta que se incluyan estas personas, obviamente. O sea, es como que a veces se trabaja en función de todos estos nuevos, como no decirlo estereotipos, todas estas nuevas visiones de diferentes públicos y diferentes discursos, pero aún así dentro de las agencias todavía existen estas desigualdades, ¿no? Es como algo un poquito... no sé si decirlo como paradójico, ¿no? Los mensajes ahora son más inclusivos, pero dentro de las agencias no tenemos como esta inclusión. Entonces, sí creo que es como un tema muy, muy interesante, o sea, también analizar qué está pasando con estos grupos, cómo nosotros también dentro de los grupos creativos estamos aportando con diferentes perspectivas de género. Yo creo que faltan muchas oportunidades, no solamente para mujeres, sino para personas que tienen otras perspectivas, otros géneros, otros pensamientos. Y creo que la única manera es empezar a poder tener grupos más diversos. Yo creo que sí que está habiendo un cambio. Yo creo que las empresas de publicidad se están dando cuenta y hay algunos estudios, algunos reportajes, algunos documentales sobre el tema que plantean que los modelos convencionales ya no venden, ¿no? Entonces hay que replantear nuevas fórmulas, quizás por una simple estrategia de supervivencia, ¿no? Porque hay estudios que dicen, por ejemplo, que el modelo de masculinidad convencional, pues ya está un poco pasado de moda y hay que renovarlo, ¿no? De hecho, hay bastantes anuncios, ¿no?, sobre esto. ¿Cómo se convence al anunciante, que es en definitiva quien tiene que poner el dinero para hacer el anuncio publicitario? ¿Cómo convencer al anunciante de que es conveniente hacer un nuevo planteamiento
tanto en la imagen de las mujeres como en la imagen de los hombres, porque es esa la idea, ¿no? A cómo convencer, ¿no? ¿Qué estrategias podéis poner en marcha las creativas para convencer a un anunciante de que haga un anuncio más inclusivo o más adecuado, ¿no? Con menos estereotipos de género? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Os habéis visto en alguna de estas circunstancias batallando para venderle al cliente una manera diferente de presentar a los modelos? Sí, yo creo que nuestra mejor amiga son los datos estadísticos que tenemos y los estudios que pueden haber detrás de todo esto, ¿no? Porque si nosotros lo fundamentamos dentro de cosas que ya están comprobadas, es más fácil que decirlo al aire, ¿no? Que simplemente porque se nos ocurrió, sino siempre tener bajo la manga o toda la estrategia basada en hechos reales y en estudios y en datos que fundamentan lo que estamos exponiendo, ¿no? Ana. Sí, tal cual. Justo hace poco, una vez estábamos conversando con una persona del círculo que también está acá, de justo Alexandra Vaca, que bueno, todos la decimos Saco, ella estaba manejando una cuenta de automotores y obviamente en países acá es un poquito más complejo mostrar a personas de movimientos LGBTI y obviamente toda la estrategia que ellos mostraron era mostrar data, decir como estas son las personas, este es el nivel de aceptación social que nosotros tendríamos como nuestro público objetivo por mostrar a personas, por ser un poco más inclusivos, ¿no? Para abrirnos a otras personas que tienen otras ideologías y obviamente fue un caso de campaña súper exitoso, súper bien aceptado por las personas. Entonces, tal cual, yo creo que la data es, sin darle como todo el valor a la data, yo creo que sí es una herramienta muy, muy importante para nosotros para poder trabajar en base a eso, para ganar credibilidad, para poder mostrarles a los clientes y obviamente presentarles de que esto va a ser efectivo para ellos, ¿no? Porque obviamente todas las personas, todos los clientes hablan mucho un lenguaje de números, un lenguaje de rentabilidad. Entonces, al momento en el que tú les muestras de que estos son mensajes que van a ser, o sea, van a ser sencillos de manejar, van a ser súper bien aceptados por las personas, obviamente se gana muchísima más credibilidad y se pueden hacerlo en diferentes campañas. Entonces, sí, también es un trabajo que tenemos que aliarnos mucho de eso, porque también hay que considerar que muchos clientes también tienen muchas ideologías diferentes. A veces también ellos anteponen mucho sus ideologías personales y dicen, bueno, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí no me gusta. Entonces, yo creo que es algo de ser estratégicos en la manera de venderles y decirles como, no es esto lo que la agencia nos parece lo más creativo, sino esto es algo que te va a funcionar porque esto es la data que lo comprueba, ¿no? Entonces, esa es la manera que nosotros ahora también estamos haciendo y también creo que es una gran herramienta para nosotros. Hay una tendencia ahora que se llama, no sé si está muy extendida, ¿no? Pero que intenta unar el feminismo con el anuncio, con la publicidad, ¿no? Que se llama femvertising, ¿no? Viene de las áreas anglófonas, ¿no? El femvertising, el feminismo y la publicidad. ¿Cómo veis? ¿Qué opináis de esta tendencia? ¿Es solo, como hemos comentado, una estrategia para adaptarse a los nuevos tiempos o realmente las empresas están apostando por presentar unas mujeres más potentes, más empoderadas, más independientes, más autónomas y mucho menos dependiente de esa imagen ideal de mujer perfecta que es la que de hecho todavía sigue siendo dominante, ¿no? La imagen de mujer joven, guapa, atractiva y explosiva, ¿no? ¿Cómo veis esta tendencia? Yo creo que esta tendencia es algo que sí, ahora se está viendo un montón. Creo que muchas marcas se están subiendo a estos discursos y en cierta manera me parece como algo muy positivo porque ayuda a alentar como nuevas imágenes de mujer, nuevas imágenes que no son estereotipos. Pero por el otro lado también creo que es un mensaje en cierta manera como se dice también comercial, ¿no? Para ganar esta aceptación social por las personas. Y yo creo que hay un hilo bastante fino en estos mensajes porque
inclusive a veces estos mensajes inclusive ya vienen a ser como un poquito tener una idea de feminismo estereotipado, ¿no? O sea, como una idea de feminismo de así son las mujeres, la belleza real, etcétera, etcétera. Y yo creo que estos mensajes cobran como muchísimo más sentido cuando se acompañan estos mensajes con acciones como empresas, como corporaciones. Entonces es muy raro que a veces, por ejemplo, un detergente te hable de ser inclusivo, a veces como una marca de carros también te lo dice, pero dentro de la práctica es algo que no pasa. Entonces yo creo que sí es muy importante que estos mensajes simplemente no sean mensajes, sino también estén apoyados de acciones. Entonces, sí es algo que está pasando en la publicidad y es un hilo que hay que cuidar, ¿no? Estos discursos también es algo que hay que ir cuidando y obviamente no solamente se trata del mensaje, sino también de las acciones, de cómo como empresa, como corporación estás haciendo algo para verdaderamente darte cuenta de que esto es un problema y empezar a trabajar dentro de las empresas en poder generar inclusive más espacios inclusivos para mujeres, ¿no? Entonces sí es algo que he visto que está pasando, pero hay que ser como muy coherente. Y yo creo que hay que tener cuidado de quedarse en las superficialidades, tal como dice Ana Pau, que no sea simplemente porque está de moda o porque esto me va a dar ventas, porque esto es lo que está, digamos, obviamente las empresas quieren tener, su fin es vender, básicamente, pero si es que van a tomar estos temas sociales, que no sea simplemente algo superficial porque esto les va a dar ventas, sino que realmente se acompañe. Justamente el otro día estábamos hablando de que hay muchísimas marcas que en el Día de la Mujer sí empiezan a poner como sus mensajes de empoderamiento y de, no sé, como si estuvieran ahí todo el tiempo, pero luego el resto de días o al siguiente mes ya les vale, o sea, ya no existimos. Y todo eso, estoy de acuerdo con Ana Pau, todo lo que hagan, todo lo que se diga coherente con las acciones que se tomen. Por ejemplo, el caso de Barbie me parece algo súper heavy, porque digamos que Barbie era el referente de todo lo que no debería ser una marca en cuanto a feminidad, porque era como la representación de la mujer porque es hermosa y ya. Y ahora en los últimos años, la Barbie, con toda esa cosa que tenía de su pasado, de todo lo que venía cargando de representaciones sociales y socioculturales, y aunque bueno, creo que aún les falta un poco, pero está direccionándose hacia dónde pueden ir las mujeres, como por ejemplo hicieron recién una campaña de que no hay mujeres en la NASA, en viajes en la NASA, y entonces hicieron como que las niñas, un programa para niñas para que puedan ir a la NASA en el futuro, o cosas de cómo pueden verse a sí mismas en el futuro. Entonces, y tienen acciones como videos informativos de qué podría ser en el futuro, como cosas de más ya ligándose a la profesionalidad, y eso no pasaba antes, y mucho menos con esa marca. Entonces, creo que a pesar de que Barbie tenía todo en su contra de todas las representaciones sociales negativas que había impuesto en los años anteriores, está direccionándose hacia otra cosa, y todas las acciones que está haciendo la están fortaleciendo, ¿no? Como digo, todavía les falta un montón, pero está direccionándose con acciones y está construyéndose con acciones, y literalmente lo hicieron desde lo profundo hasta ya exponerse, ¿no? No es simplemente una superficialidad y ya. Priscila, yo creo que hay que tener cuidado también con el pinkwashing, ¿no? Este lavado rosa que se hacen a las marcas. Obviamente es como, ok, como bien decía Belén, Día de la Mujer, sacamos una campaña extraordinaria, felicitamos a las mujeres, pero luego no tenemos igualdad salarial, se penaliza la maternidad, entonces es como una incoherencia discursiva frente a lo fáctico, ¿no? A nivel real no le estamos dando ninguna equidad a las mujeres, sino que simplemente nos subimos al carro de lo que está de moda, lo que está en boga, porque también es lo políticamente correcto. Se ve mal que las marcas discriminen. Entonces, como se ve mal que discriminemos, asumamos el discurso, pero no lo tenemos interiorizado, no lo hemos debatido, no lo hemos tampoco analizado. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer como sociedad es lo que decía el Círculo de Creativas,
abrir la discusión a nivel interno, ¿no es cierto? Y empezar a analizar realmente de dónde son las raíces de la desigualdad para que la podamos comprender. Y eso tiene que involucrar también a los creativos, digamos. Yo creo que aquí las mujeres estamos tomando la batuta de la igualdad, estamos luchando por ello, pero a veces los hombres como que se nos quedan un poquito rezagados. Y entonces simplemente es, ok, ahora hay que hablar de marcas rosas, pues hablemos de marcas rosas. Ahora hay que hablar de igualdad, hablemos de igualdad. Pero si tú a tu equipo de trabajo no le das voz, no le das respeto, no la ubicas dentro del tema de derechos y continuamos pensando que a la medida que las mujeres ganan derechos como sociedad los perdemos, entonces no hacemos ningún avance. Simplemente son como estas lavados de cara muy, muy superficiales que no apuntan a una verdadera transformación de la estructura social para que hombres y mujeres hablemos desde la igualdad, ¿no es cierto? Y el respeto también a la diferencia, que creo que eso es importantísimo dejarlo claro, al menos desde mi punto de vista. Creo que es importante la igualdad, pero también hay que respetar la diferencia. Y a partir de eso hay que plantear cosas alternativas, pero incluyentes. Yo siento que a ratos la publicidad es un espacio inclusivamente excluyente, ¿no es cierto? Y excluyentemente inclusivo. ¿Por qué? Porque se montan a estas pequeñas modas, más porque hay exigencia de la sociedad y no desde el convencimiento. Es como que las marcas aún están convencidas de lo que están haciendo. Y para no quedar mal, simplemente, pues sí, es el lavado rosa. Muy bien. Y ya para ir cerrando un poco el tema, precisamente desde el Club de Creativas, ¿qué podéis hacer o qué creéis que podríais hacer? ¿Estáis en contacto con otras organizaciones parecidas de otros lugares? Introducir esa discusión o esa reflexión que Priscila dice entre creativos y creativas, ¿creéis que es posible? ¿Cuáles son cómo lo veis? ¿Cómo veis estas posibilidades de ir cambiando colectivamente? Bueno, nosotras tenemos como 4 ejes importantes que digamos que basan todo lo que nosotras hacemos, que es primero potenciarnos entre nosotras, porque si bien no hemos tenido como tantas oportunidades de tener como tantos referentes juntos o de ir aprendiendo entre nosotras de las personas que saben, que tienen más experiencia en el círculo, con las que recién están empezando, como ir aprendiendo entre nosotras. Luego tenemos como unir, que es que, bueno, antes yo no conocía casi a las creativas que estaban en agencias de publicidad antes, y ahora incluso como podemos recomendarnos o tener, como lo tenían antes los hombres, digamos, como que es tener siempre a la mano como alguien a quien recomendar o saber con quién podemos trabajar, porque eso también es importante, ¿no? Porque si no sabemos que entre nosotras que existimos, ¿cómo podemos después irnos metiendo dentro de estos puestos? También tenemos Inspirar, que es justamente, pensamos también en esta parte de las estudiantes, que ellas también puedan tener unas referentes dentro de creatividad para que sepan que pueden tener una carrera como creativas. Justamente este fin de semana tuvimos la marcha con estudiantes de algunas universidades, para que puedan saber como algunos tips de cosas que a nosotras no nos enseñaron primero, y también que sí se puede tener como una carrera de publicidad siendo una creativa. Y eso. Ana, ¿alguna cosa a añadir? Sí, yo creo que, bueno, Belén ha dicho todo lo que en el círculo hacemos, pero también yo creo que es muy importante empezar a visibilizar de que hay un problema. Creo que igual este gran libro va a generar un gran diálogo, ¿no? Siento que nosotros también cuando hicimos el círculo muchas personas empezaron a cuestionar y decir, ¿en serio hay un problema? No sabíamos que había un problema. Y creo que ahora también con este gran libro que nosotros tenemos una herramienta y poder invitar también a muchas personas en la creatividad para que puedan leer y puedan reflexionar que verdaderamente existe un problema, de que todavía estamos trabajando en una industria muy desigual, en una industria en la cual tenemos una representación muy pequeña, tenemos un espacio y una oportunidad también muy inferior a la de los hombres, y yo creo que precisamente el primer paso es poder visibilizar de que existe un problema y que las personas puedan entender qué hacer.
¿qué hacer? Ya tenemos este problema, pero ahora ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con las mujeres? ¿Cómo nosotros podemos presentarles más oportunidades? Y cómo también nosotros dentro de las agencias podemos empezar a cortar todas estas actitudes, todos estos comportamientos que también lo único que hacen es hacer nuestro trabajo y nuestra representación más pequeña. Sí, creo que también generar empatía es importante. O sea, si es que no lo ven con empatía, en realidad no va a haber un cambio. Y hablo, bueno, me ha pasado mucho ahora que hay muchos hombres que también están generando esta empatía y que están tratando de hacer algo desde sus puestos. Y creo que eso es importante porque no puede haber un cambio si es que no hay empatía hacia lo que está pasando, ¿no? Y una apertura a justamente romper ese cristal de solo ver como un espacio y no verlo ampliamente todo lo que está pasando. Muy bien, Priscila, para ir ya cerrando un poco el tema y ahora damos la palabra a Susana que recoja un poco el estado de opinión y preguntas. ¿Qué te gustaría que tu libro, qué te gustaría que tu libro iniciara? ¿Qué desearías que el libro, este magnífico libro, produjera? ¿Cómo lo ves? Debate y discusión, ¿sí? Que se discuta, que se cuestionen las cosas, que no se dé por sentado que lo que existe es porque está así, sino que también asumamos que las cosas para que cambien hay que trabajar en ellas. Y creo que el libro lo que pretende es abrir el debate, que nos cuestionemos, que si alguna vez, en algún momento, hemos asumido que el hecho de que las mujeres tienen que abandonar las agencias cuando son mamás, lo asumimos como naturales, empecemos a preguntarnos por qué tienen que hacerlo, ¿sí? Yo voy por ese camino como mujer, yo como hombre estoy aportando hacia que eso suceda o qué está pasando. Entonces, para mí sería muy satisfactorio que desde las distintas instancias, ¿no? Desde las aulas universitarias, pero también en los puestos de trabajo, se abra el debate, es decir, que el libro sea, no es el punto de llegada, para mí es el punto de partida, es decir, a partir de esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y que sean las propias mujeres y los hombres, los protagonistas de la industria publicitaria los que digan, pues perfecto, aquí dentro de 5 o 10 años digan, pues el libro de Priscila quedó desfasado porque hay cambios. Para mí eso sería lo extraordinario, ¿no? Y que no estemos aquí dentro de 5 años o 20 años y sigamos hablando de los mismos temas. Entonces yo creo que lo importante es el debate, que el debate se dé sin miedo, porque a veces cuando estamos en este tipo de temas siempre es como la mujer resentida la que está hablando, y no es la mujer resentida la que está hablando, es la mujer que quiere ser escuchada, que tiene voz, que tiene voto y que tiene que hacerse sentir, ¿no es cierto? Y que también tengamos esa capacidad de abrirnos a cosas nuevas. Estamos en nuestra zona de confort, a veces nos da un poquito de miedo ir más allá, pero yo creo que es importante que nos repensemos y nos cuestionemos y nos autocuestionemos. Para mí este ejercicio de la tesis, no solamente del libro, sino de la tesis, fue un profundo ejercicio de cuestionamiento personal, porque a veces caemos en ciertos comportamientos sin darnos cuenta, es decir, estamos tan acostumbrados a la desigualdad, a la invisibilidad, a la falta de derechos, que puede ser que nosotros sin darnos cuenta también los estemos generando. Entonces, para mí el punto importante es el debate, la discusión, sin miedo, ¿no? Porque aquí no estamos para un tema de confrontación, sino más bien para un tema de crecimiento a nivel de sociedad. Reitero lo que dije hace un momento, yo parto de esa frase importantísima. Cuando las mujeres ganamos en derechos, no pierden los hombres, gana la sociedad en general. Entonces, eso es importantísimo que lo tengamos claro. Muy bien. Yo creo que si tu libro se queda desfasado, estará muy bien, pero entonces ahí estarás tú para hacer una reactualización. Por supuesto que sí. Ana, bueno, ahí estaremos. Coger el guante y volver a hacer una segunda edición. Bueno, sí, creo que... no, la tengo pendiente porque si bien es cierto que este libro aborda el tema de la creatividad, aún me falta todo el tema de cuentas, ¿no es cierto? Y el tema de dónde están las otras mujeres. Entonces ese es mi siguiente paso y así como ahora hay un club de creativas que me parece que es importantísimo, también sería importante que exista un club de ejecutivas de cuenta para que también hagan escuchar su voz y que esa parte también se dé, ¿no? Entonces a eso apuntamos, a una segunda edición hacia ese tema. Muy bien, pues le paso ahora ya la palabra a Susana. Muchas gracias, Juana. Y recoge ya un poquito para ir cerrando la cuestión. Bueno, yo quiero aprovechar de esta última intervención de Priscila justamente para decir que el papel que tiene la academia, ¿no? Las universidades, para dar voz
a las mujeres es fundamental. Y por esa razón, para UDLA Ediciones, reitero, ha sido realmente un privilegio poder publicar este libro. Y lógicamente, Priscila, UDLA Ediciones está dispuestísima a publicar tu siguiente libro. Lo esperamos. Gracias. Lo esperamos con ansias, así es que ya podemos empezar a trabajarlo. Y bueno, yo antes de iniciar con el espacio de preguntas con el público, quisiera saber, Priscila, tú desde tu palestra, desde la docencia, ¿cómo puedes tú transformar el pensamiento de las personas, sobre todo en este caso particular de las creativas y los creativos? ¿Has tenido alguna experiencia muy fuerte con chicos que se han manifestado contrarios o han expresado su malestar frente a la presencia de compañeras creativas? ¿Haces de tu cátedra un activismo? Bueno, aquí tenemos un ejemplo que es Ana Paula, ¿no? Que puede dar fe de cómo empezamos con el tema desde las aulas. Es un tema que siempre lo tengo en el debate porque yo creo que la universidad está no solamente para formar profesionales, sino también para formar seres humanos, ¿no es cierto? Y dentro de esa cuestión, por supuesto que abrimos el tema del debate siempre. Me encuentro con chicos que a veces no lo tienen claro, y cuando se les plantea el tema es como que empiezan a darse cuenta de lo que está sucediendo. Por lo que decíamos anteriormente, está como tan naturalizado el tema que lo asumen, ¿no es cierto? Asumen el tema de que yo como chico voy a ir a las agencias, voy a trabajar en creatividad y mis compañeras, probablemente algunas van a ser creativas, pero otros van a trabajar en cuentas o en medios, y eso es lo normal, lo natural. Sí, yo no hago de mi cátedra, no es que esté todo el tiempo con el tema de lo que está sucediendo, pero sí intento sembrar en ellos la duda para que debatan, para que piensen, para que se cuestionen y dónde van las cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, creo que Ana Paula y otras chicas que veo que están aquí pueden dar fe de ese tipo de cuestiones, que desde el aula empezamos a sembrar, sobre todo, a sembrar la duda para que ellos empiecen a caminar y empiecen a informarse y empiecen a abrirse a otro tipo de realidades, ¿no es cierto? Y que se cuestionen lo que es. Para mí es importante que se cuestionen, es decir, que cuestionen su rol profesional, que cuestionen también su rol social y que a partir de eso empiecen a hacer cuestiones. Unos lo tomarán de mejor manera, otros no, pero al menos que quede sembrada esa duda y que ellos tengan la capacidad de decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que ese es mi rol fundamental como docente. Qué maravilla y qué satisfacción escucharte. Yo creo que la docencia efectivamente es uno de los medios más directos, ¿no? Para crear conciencia, para romper estereotipos, y realmente es muy emocionante escucharte. Y bueno, yo quiero dar la palabra a nuestro público, en su mayoría mujeres. Veo que hay gente de México, me parece que hay alguien de Chile por ahí, Argentina también. Me encanta, bienvenidas, bienvenidos. La forma en la que lo vamos a hacer es muy simple. La persona que desea hacer una pregunta simplemente enciende su cámara, enciende su micrófono, dice la persona a la que dirige la pregunta y pues ahí entablamos el diálogo que va a ser un diálogo súper enriquecedor, muy fluido. Siéntanse en la confianza de hablar lo que sea necesario. A ver, ¿quién se lanza primero? ¿Quién? Veo ahí a Reina Hernández que manda un mensaje desde México. Reina, ¿estás por ahí todavía? Hola, muy buenos días. Sí, aquí estoy poniendo atención, a su vez también escribiendo unas propuestas de una consultoría que tengo. Y bueno, justamente esa es la realidad que hoy vivimos las mujeres, ¿no? Frente a la pandemia, quienes son madres, pues no dejan de lado la educación de los hijos, estar haciendo el home office, el cuidado de la casa, etcétera. Y esta realidad que PRIS presenta en esta obra y todos los comentarios que han hecho las panelistas, me parece que es una realidad que se repite en cada uno de los ámbitos laborales. O sea, las mujeres seguimos ocupando los cargos donde no se toman decisiones, los cargos secundarios. Una de mis especialidades es la política y hablando de paridad, es una paridad utópica.
es una paridad donde nada más se cumple con que las mujeres ocupen el 50% de los cargos de las curules para cumplir pues, con algo que ya es ley, pero que en realidad se traduce a... Por ejemplo, en mi estado, en Hidalgo, recientemente hubo elecciones. Entonces, la mayor parte de los alcaldes son hombres. Y entonces sigue siendo esa figura materna, la que ocupa las instancias enfocadas al cuidado de la familia, representadas por mujeres. Entonces, es una realidad que en todos los ámbitos se sigue repitiendo. Y pues mi pregunta para Pri sería... si bien ustedes ya están fortaleciendo vínculos para que entre creativas se apoyen, ¿cómo podemos hacer esta suma de sinergias para que entre especialistas de otros ramos, por ejemplo, el mío es la comunicación, podamos sumar sinergias entre nosotras y esa paridad se dé en todos los ámbitos? Creo que has tocado un tema que es fundamental, Reina, y es el tema de las mujeres símbolos, ¿no? Estas mujeres que ocupan ciertos cargos simplemente para dotar de normalidad a la infrarrepresentación. ¿Cómo podemos juntar sinergias? Yo creo que básicamente visibilizando los temas, es decir, como decía Juana, yo estoy ahora hablando de publicidad, pero esto ocurre en otro tipo de cuestiones. Y yo creo que como academia lo que tenemos que hacer es continuar con la investigación. El valor de la investigación es sacar de la oscuridad esos datos que están ahí, que todas sabemos, pero que a veces no le damos importancia. Entonces yo creo que desde mi punto de vista y desde mi condición de investigadora, el tema es continuar investigando, haciendo público estos temas, porque a veces simplemente circulan entre nosotros, ¿no es cierto? Entre publicaciones académicas que las leemos entre todos, pero que no tenemos esa capacidad de traducirlos en datos reales para que el público común los pueda consumir y los pueda hacer. Entonces, yo creo que desde mi propuesta sería el tema de continuar investigando, continuar visibilizando los temas y haciendo una comunicación de masas. Realmente si ven el tema de masas, ¿no es cierto? Dejando claro que estos que nos afectan a todos. Entonces, creo que el tema de la difusión es importantísimo, porque no es que los temas no se sepa lo que está pasando, sino que a veces simplemente aprovechamos el boom. Día de la Mujer, y hoy día vamos a ver de aquí hasta las 12 de la noche, van a salir cantidad de programas, de reportes, de cuestiones, y mañana pues volvemos a nuestra cotidianidad y no ha pasado absolutamente nada. Yo creo que hay que abrir espacios de diálogo, espacios de debate desde las escuelas, desde los colegios, ¿sí? Para que empecemos a hacer esto, no un tema puntual, sino más bien un tema estructural, que no se quede solamente en el debate del Día de la Mujer o del Día de las Mujeres, sino que lo podamos llevar incluso a políticas públicas, que sería lo importante, pero no la política pública de cuotas por cumplir o por quedar bien, sino desde el tema de empoderar a las mujeres, pero también a los hombres, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema. Hecho, amiga, pues entonces, miro agenda, te propongo fecha y por supuesto vamos a abrir foro acá en Comunica Perfecto, Consultoría. cuando quieras. Para que se hable justamente de este tema, ¿no? O sea, ahorita en tu país pues están varias estudiantes, están varias colegas, pero yo creo que acá todavía no he sonado mucho este análisis que están ustedes haciendo, o sea, de cómo la mujer nada más está ocupando esos cargos administrativos en vez de los creativos, ¿no? Y cómo también se siguen replicando estereotipos ya hablando pues de la publicidad como tal. Entonces, me encanta esta suma de sinergias. Vamos a hacer algo por acá. Un saludo sororario para todas. Encantada. Muchas felicidades, Cris. Excelente. Que viva la solidaridad, que así sea. Gracias, Reina. A ti. Jordi. Gracias. Jordi Folch. Sí. Bueno, le tengo una gran admiración y un gran cariño a Priscila. Ella sabe que es la mujer más inteligente que tengo en mi vida, lo que deja muy mal a veces mis amigas, que espero que no estén aquí. Simplemente no me atrevo a hacer ninguna pregunta, pero sí un añadido. Hay un documental extraordinario, como Priscila habló de la publicidad, hay un documental extraordinario y una tesis fantástica de la directora de cine Isabel Couchet, que se llama La mujer, cosa de hombres. Juana quizás lo conoce, ¿no? Y hace una narración de la violencia que se emite por televisión, contraponiéndola a la publicidad. Defiende o expresa el hecho de que mucha parte de la violencia de género que sufre la mujer en nuestro país viene por
un maltrato hacia la mujer o como convertir a la mujer en la mujer sumisa, en la mujer florero, y de ahí vendría derivado esa falta de respeto, de cariño, de correspondencia hacia la mujer, ¿no? Voy a poner aquí en el chat el link porque está colgado en YouTube. Me pareció un documental muy esclarecedor, muy duro, muy violento, pero que permite una reflexión sobre lo que fue la publicidad, que quizás ya no es tanto, aunque sigue siendo, y que nos permita una mirada. En todo caso, Priscila, espero verte pronto en España y te voy a entrevistar en la radio. Me interesa mucho el tema que tratas, así que Perfecto. un aplauso para ti, un beso muy grande, un abrazo. Y Gracias, Jordi. A ti, un abrazo. Gracias, otro para ti. Estás en mute, Susana. Disculpen, estos son los gajes de la pandemia que se inmiscuyen hasta los perritos y las mascotas. Diana González, por favor, ¿tú levantaste la mano? ¿No? Diana, ¿alguien más? Por favor, anímense a conversar, es un tema tan enriquecedor. Tenemos tiempito todavía. María Gabriela, por favor. ¿Cómo están todas? Yo tenía solo una preguntita, no sé si la voy a plantear bien. ¿Qué pasa cuando son las mismas mujeres las que ningunean a las mismas mujeres? Porque pasa mucho, sobre todo me he dado cuenta en las, o sea, porque soy mamá, cuando no son mamás y cuando somos mamás es como una brecha de no empatía, tal vez, no sé si sea el término, pero he sentido que a veces entre nosotras mismas nos machetamos un poquito. No sé qué opinan ustedes. No sé si le quieren responder las chicas antes de que yo lo responda. Sí, yo creo que somos hijas de un modelo estructural que muchas personas siguen, se repiten estos patrones porque las personas lo siguen asumiendo como si fuera lo único que se puede representar, ¿no? Y creo que es un proceso de deconstrucción muy fuerte que incluso a mí misma en muchas cosas me ha tocado como reanalizarme y reconstruirme en muchas cosas, y no todas las personas están dispuestas a hacer esto porque lo asumen como si fuera lo normal, desde mi punto de vista muy experiencial, ¿no? Pero creo que hay... que no es simplemente, como dije antes, una cosa de satanizar a un género u otro, sino a dar a conocer que esta representación de lo que debería ser es como de personas, ¿no? Deberíamos empezar a vernos como personas tal cual y asumir, no sé, y empezar a hacer las cosas desde ese punto de vista. Igual creo que siempre hubo como, o bueno, cuando yo era más chiquita, de hecho, siempre era como, antes siempre veías como a la mujer como una competencia. Y entonces eso creo que está interiorizado en muchas cosas, y ahora por eso creo que generar fraternidad, por ejemplo, con lo que estamos haciendo con el círculo, es algo súper importante, porque cuando generas fraternidad y generas empatía, como que esto se empieza a romper un poco. Pero obviamente depende de cada persona, ¿no? Cómo se vaya construyendo o deconstruyendo. Y tal cual, yo creo que igual, perdón, hay que cortar un poquito, añadiendo lo del círculo. Yo creo que precisamente tener grupos en los cuales también entendemos de que no estamos en una competencia, porque a veces pasa bastante de que somos muy pocas y obviamente es como que yo tengo que sobresalir y es lo que pasa, y pasa desde la academia, pasa inclusive cuando estás en tu trabajo y eres la única y viene otra mujer y te sientes como un poquito amenazada, ¿no? Decir como, no, tengo que ser mejor que ella. Yo creo que el círculo también ha trabajado mucho en eso, es decir, como todas
aquí la idea está entre todas, apoyarnos entre todas, entonces hemos creado como un grupo, no solamente como de chicas que estaba reunida por un fin, sino también un grupo de amigas, cada una se apoya, cada una se da tips entre la una y la otra, nos ayudamos con inclusive nuestro trabajo. Entonces, la verdad es que sí, es algo que tenemos que también ir aprendiendo. Creo que como lo dice Belén, son conductas que también ya vienen como muy estructuradas, que pasan o las aprendemos en la academia, las aprendemos en nuestros propios hogares. Entonces, es un tema que se tiene que empezar a cambiar. Sí, es algo que también se está trabajando y desde el círculo también lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, creo que es un tema que también tenemos que analizarlo dentro de la academia, empezar a trabajarlo dentro de la academia como mamás, como estudiantes, como amigas y como profesionales. Muy bien. Yo creo que la fortaleza del género es esa, ¿no? Precisamente construirnos como diferentes y como rivales. Y ahí viene la importancia de las mujeres y las sororidades, esas sororidades del tema de, no es el tema de pasarlo por alto todo, sino precisamente de hablar de manera abierta y de tener la capacidad de decir lo que nos gusta, lo que no, y cómo podemos avanzar, ¿sí? Creo que el tema de esa construcción que es tan compleja, porque somos fruto de nuestra educación, de nuestra niñez, de lo que hemos visto, de lo que consumimos, de lo que vemos, en la medida que planteando otro tipo de discursos, otro tipo de alternativas, también obligamos a que todas como mujeres repensemos nuestro rol en la sociedad, ¿no es cierto? Esa cuestión tan compleja de la competencia femenina, y también hay que ser muy específicas en eso, es decir, quiénes nos han inculcado este tipo de cuestiones y cómo las podemos también desmontar, porque esa es una cuestión interesante. Y por otro lado, también es un proceso de reflexión personal, es decir, hacia dónde voy, qué quiero y qué estoy haciendo para contribuir a esta sociedad, ¿no es cierto? Y creo que ahí el tema de estas fraternidades, de estos espacios de sororidad, son muy importantes, que no tienen que verse como una cuestión que esté alejada de la sociedad, sino más bien que son parte de la sociedad y que lo que quieren es fortalecerla. Entonces, creo que eso es importante. Muy bien. Jimena Suquillo, ¿quisieras hablar? ¿Quisieras participar? Claro, buenas tardes a todos. Hola. Bueno, yo soy muy amiga de Priscila, estamos trabajando ahora en un proyecto y para mí ha sido una gran satisfacción encontrar a una persona con la que poder trabajar sin límites, podría decir, o sea, sin ser criticada. Porque, bueno, yo estoy en el área técnica y a veces en el área técnica pasa mucho eso, al igual que en la publicidad. Estoy viendo ahora con esta charla que no nos dan mucha voz, sí, o debes tener mucha experiencia para ser escuchada. Entonces, como digo, este tipo de charlas enriquecen mucho. Yo por Priscila en realidad asistí a esta charla, generalmente asisto a charlas técnicas y pienso que también eso es una falla, o sea que no asociamos o no compartimos entre diferentes áreas. Sí, es cierto. Y felicitaciones. Gracias, Jimmy. Gracias, Jimmy. Muy bien. Jimena, ¿tú estás en la UDLA también? Sí, soy profesora de matemáticas. Ya, bueno, yo como editora te invito, por favor, a escribir y publiquemos un libro tuyo también, ¿ya? Muchas gracias. Bueno. María de la Paz, ¿tú encendiste tu cámara? Sí, no, yo la verdad primero para mí es súper grato ver a Priscila, a Ana Paula. Ana Paula también fue mi alumna y tengo el placer también de poder compartir aulas y trabajo con Priscila. Nada más que felicitarlas. Yo creo que son un gran aporte para la sociedad y también es muy alentador y motivador un poco para sacar el molde. Creo que como sociedad en muchas cosas se generan estereotipos y perjuicios sobre ciertas cosas y me da mucha alegría el que realmente vayamos rompiendo el molde y que se topen estos temas que no sean solo por el Día de la Mujer, porque
porque yo creo que un tema de igualdad, de inclusión, no debe ser solo un 8 de marzo, sino deben ser todos los días. Y debe haber más participación, más trabajos en donde justamente no solo se le ve a la mujer como, qué chévere, hoy vas a brillar. No, es algo que realmente fortalecemos, y creo que el mundo se ha dado cuenta que hay muchos lugares y muchas acciones y espacios en donde el que nosotros también podamos tomar decisiones más allá de un rol o de un cargo que estemos. Creo que solo el mismo hecho de preservar la sociedad, o el preservar en este caso la especie, digámoslo así, creo que nos hace justamente diferenciadoras, y que también pues podamos colaborar con muchas de las cosas que creo que hacemos en el día a día. Así que nada, un abrazo fraterno para todas. Gracias, María de la Paz. Bueno, vamos a dar la oportunidad a 2 personas más en aras del tiempo. Viviana, ¿tú querías hablar? Sí. Ya. Buenas tardes con todos, y muchas gracias por la invitación a Jimena, que me compartió. Importantísimo este tema que se ha tratado aquí. Felicitaciones a Priscila por alzar la voz. Y yo quiero mencionar que también soy profesora de la UDLA y del área de matemática. ¡Qué bien! Sí, y tenemos mucho que decir, mucho que dar, mucho que aportar a esta sociedad que necesita de una vez por todas dejar los rezagos del materialismo, los rezagos del machismo, todas esas cosas que lo que hacen es perjudicarnos, ¿no? Entonces, lo que sí aplaudo muchísimo la iniciativa de Priscila, las chicas que comentan, porque es momento, yo pienso, de alzar la voz. No sé si nosotros como profesoras desde las aulas tenemos la fuerza de transmitir a nuestros estudiantes esta forma de necesaria y urgente de unirnos, no solo entre mujeres o con hombres o los hombres, sino como seres humanos. Estamos enfrentando una pandemia que está acabando con los seres humanos. Entonces pienso que es oportuno y urgente unirnos en esfuerzos. Y si no nos permiten a las mujeres dar una opinión, pues no estamos uniéndonos para vencer todos estos obstáculos que se está presentando a la humanidad. Nosotras, mujeres líderes de hogar, primerito, sacando una sociedad adelante con nuestras familias, y luego como docentes frente a miles y miles de jóvenes, pues se debe dar la oportunidad de hablar, ahora con un libro. Pero no solo eso, podemos hacer mucho más. Entonces yo sí no sé con qué instancia se debe conversar o algo, para que se nos dé la voz, o sea, que podamos hablar, podamos decir, nosotras como mujeres en la academia, dar nuestros puntos de vista, dar nuestras ideas, que se abra ese espacio. Les comento que he tenido muchas ganas y muchas ideas de compartir ideas nuevas que tengo en cuanto a dar la metodología educativa, pero no hallo acogida, no hallo puerta abierta. Entonces, ¿qué hago? Todo esto lo he tenido guardado, y otra vez se guarda y otra vez se guarda para donde se abra una puerta. Pero ¿por qué no en la academia mismo, en donde yo me debo, en donde están mis estudiantes? ¿Por qué no se abre la puerta? Entonces, ahorita escuchaba a Susana que dice, publica un libro. Sí, correcto. Pero algo más, como esta conversación que estamos teniendo, a nivel de todas las áreas. ¿Qué ideas tienes? ¿Cómo podemos mejorar? Y les dejo ahí un bichito, una cosita que les esté picando ahí. Que les dejo esto. Ha cambiado el mundo.
ha cambiado absolutamente todo y eso es lo común. Todo debe cambiar, pero la forma de educar no ha cambiado. Y en esa nos toca a nosotros, a los docentes. Eso nomás. Felicitaciones, chicas. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, que sea esta la oportunidad para ir buscando esos espacios, ¿no? Cada una de nosotras, desde nuestros espacios, valga la redundancia, hay que provocar estos espacios, hay que provocar estas discusiones. Y creo que este ha sido realmente un momento muy, muy, muy enriquecedor. Ojalá podamos replicarlo cada una de nosotras desde nuestros trabajos. Y también, bueno, eventualmente este video será también publicado en Facebook para que también se vaya reproduciendo, ¿no es cierto? Bueno, creo que debemos terminar por el tiempo, ya son las 12:30. No sé, Juana, tú una última palabra antes de hacer el spot publicitario. Pues nada, yo digo que ha sido un placer enorme presentar aquí el libro y moderar un poquito las preguntas de las panelistas. Ha estado muy contenta, he aprendido con todo lo que han dicho y nada, solo le deseo mucho éxito al libro, que los libros no solamente hay que hacerlos, sino que hay que venderlos, naturalmente, exactamente. Actualmente mucha gente, muchos estudiantes están pensando que todo está en internet y que todo tiene que ser con un clic virtual, pero no todo está en internet y lo mejor no está siempre en internet. Entonces hay que hacer que la cultura también pues hay que pagarla, porque la cultura tampoco no puede ser todo gratis, ¿no? El libro de Priscila es un magnífico libro que hay que vender, ¿no? Por tanto, enhorabuena, Priscila, gracias por haber estado aquí, por haberme convidado a participar en este conversatorio y nada, a disposición de cualquiera que quiera contactar conmigo, pues para lo que sea. Y si puedo, por supuesto, haré publicidad, naturalmente, de tu libro en mi asignatura. Muy bien. Gracias, Juana. Bueno, haciéndome eco de las palabras de Juana, efectivamente, este libro, que es una de las obras más importantes de UDLA Ediciones, debo decirlo y recalcarlo, está a la venta aquí en Quito, en las principales librerías del país, es decir, acá está en la librería Española, en la librería Rayuela, en librería Sánchez, en el Fondo de Cultura Económica. Por ahora no está en versión digital, pero estamos ya trabajando en ello. Espero que hasta medio año podamos ya también venderlo a través de plataformas digitales. Y también podemos hacerlo a través de UDLA Ediciones directamente, ¿no? En todo caso, yo estoy a las órdenes para cualquier cosa. Apoyemos también a los autores, ¿no? Los derechos de autor, es importante apoyar el talento cuesta también y tiene valor. Es un valor incalculable, por supuesto, pero bueno, hay que darle también un poco ese valor monetario. Así es que yo les invito a que lo compren, a que lo lean y lo relean, porque realmente es un libro fantástico y creo que va a ser justamente generador de muchísima discusión, que es a la larga lo que Priscila desea, ¿no? Que se discuta, que sea el inicio de una nueva investigación y que así se vaya reproduciendo y ampliando. Así es que les agradezco muchísimo a todas y a todos por estar presentes. Y bueno, un abrazo fraterno de parte de UDLA Ediciones y del mío personal.